Hola, muy buenas, bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy vamos a empezar con una pregunta. ¿Estás peleando la buena batalla? Hoy vamos a leer el comienzo de una carta de Pablo escrita a Timoteo, que era un líder joven, que Pablo está invirtiendo y guiando y dando consejos ya para su ministerio y para lo que él iba a hacer ya en su vida. Porque ya al ser un líder joven en este contexto que vamos a ver, entonces ya iban a venir cosas difíciles, ya para estirarle, y entonces él tenía que prepararse. Entonces vamos a ver, Pablo empieza desde el principio, ya con palabras importantes. Dice esto es primero de Timoteo, capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces ahí, simplemente con el comienzo, vemos cosas importantes. Entonces Él nos dice que Dios es nuestro Salvador y que Jesucristo es nuestra esperanza. Entonces ahí sale una pregunta lógica. ¿Tienes esperanza? Porque Jesús es la única fuente verdadera de la esperanza. Y pase lo que pase en el mundo, esa esperanza, que Él vive, que Él resucitó, como ya vimos hace unas semanas. Entonces ya de recordar todas esas verdades y saber también que en el futuro volverá. Entonces tenemos esperanza que este mundo no nos puede quitar. Y es una esperanza viva, como dice la palabra. Entonces, y después dice, en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces vemos el contexto que Pablo ya ha estado en comunicación con Timoteo y ya tenía una responsabilidad importante para Timoteo, porque habían algunos que ya enseñaban una doctrina diferente. O sea, ya un mensaje que no era el mensaje verdadero. Incluso ya empiezan a hablar de fábulas y de genealogías que ya siguen y siguen y siguen sin llegar a una conclusión. Entonces ya podemos decir que ya están enseñando distracciones, que distraían a los creyentes o las personas que querían aprender de Dios. Entonces dice que, mira, no debes dejar que enseñen así. Y entonces ya después decía en el 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas,
para los secuestradores, para los mentirosos, para perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces vamos a seguir un momento, pero entonces vemos el contexto. Entonces vemos también el propósito de esta carta. Y entonces dice que ya el propósito de este mandamiento, de guardar la doctrina, es el amor. Entonces ya vemos muchas veces en la palabra de Dios, es importante hablar la verdad en amor. Las dos cosas tienen que ir juntos. Si tienes una cosa sin la otra, entonces no llega a la meta, no llega a la diana. Entonces nos dice, entonces ya es el amor nacido, es el amor que sale del corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, ¿y cómo podemos tener un corazón limpio? La palabra dice que es Dios quien nos limpia. Habíamos leído en 1 de Juan que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Entonces ya Él limpia nuestro corazón, nuestro centro. Y también de buena conciencia. Es un concepto que vamos a ver un poco más en este capítulo. Pero ya tenemos buena conciencia sabiendo que nuestra justicia viene de la justicia de Jesús. Él pone su justicia encima de nosotros. Entonces, y sabemos si hemos creído en Él y tenemos fe en Él, confiamos en Él, entonces podemos tener buena conciencia y fe no fingida. No es hablar una cosa y hacer otra. Y no es una fe de hipócrita. Es una fe sin hipocresía. Y esa fe se basa en el hecho de Jesús, en lo que Él ha hecho. Entonces, no es que yo hablo de que yo he llegado, que soy mejor que tú, que puedo, que... No. Entonces tenemos que reconocer que somos personas imperfectas, pero con un Dios perfecto. Y Dios sigue haciendo la obra que empezó en nosotros y seguirá hasta el final. Pablo lo dice en Filipenses. Pero es importante reconocer que el amor nace de este contexto. Entonces, de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Y después dice que de las cuales cosas, desfiándose algunos ya al distraerse o de cambiar de dirección, de no seguir con eso, entonces ya ellos se apartaron a vana palabrería, o sea, palabras huecas. Hablan muchos pero sin decir nada. Entonces es importante ver cómo vivimos. Entonces la primera pregunta en este contexto para ver si estamos peleando la buena batalla es: ¿a qué prestas la atención? Porque tendrá un resultado. Si estamos prestando la atención a la verdad, entonces ya tendrá un impacto en nuestras vidas. Así, si estamos viviendo en la verdad y ya con un corazón limpio, limpiado por Dios, de buena conciencia y de fe no fingida, basado en Él y lo que Él hizo y lo que Él dice de nosotros,
Entonces tendremos ese amor que ya sale. Y los que hablan ya con palabras huecas, entonces ya quieren ser los expertos, los que saben lo todo. Entonces ya que quieren ser los doctores de la ley, que saben cada respuesta. Pero dice que entonces sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Porque la ley no fue dada, como dice aquí, para el justo. No es para poder presumir, sino fue dada para los que la han roto. O sea, para todos nosotros. Es importante reconocer esa realidad. Entonces ya cada persona que ha hecho algo que se aponga a la sana doctrina, a lo que dice la ley. O sea, la ley muestra nuestra necesidad. Entonces, no es para decir, mira, es que yo soy buena persona, es que yo puedo, es que no. Muestra que no llegamos, que no cumplimos. Entonces seguimos. Y dice en el versículo 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Entonces, vemos el pasado de Pablo. Entonces, él nos dice cómo era. Y después en el 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, vemos que lo que hizo Pablo era, entonces ya, él dice, yo he sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, pero Dios le dio misericordia, porque lo hacía por ignorancia, en incredulidad. Entonces, no es una excusa, pero claro, él ya no era hijo de Dios. Entonces, no se va a portar, no va a tener el comportamiento de hijo de Dios si no es hijo de Dios. Pero él reconoce el premio, el regalo tan grande que Dios le dio, porque no merece estar en el lugar donde está o hacer lo que está haciendo. Pero Dios le vio, entonces dice que Dios me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, ya en servir. Pero que Dios hizo esa obra, Dios le puso en ese ministerio, en ese lugar, en ese contexto. No es que lo mereció. Entonces Pablo dice bien claro que no. Pero la gracia, como dice en el 14, de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia, lo que no merecemos que Dios nos da, fue más abundante. Entonces ya ese concepto es que fue excesivamente abundante o que se desbordó. Entonces eso es la grandeza de la gracia de Dios al poner Pablo en ese lugar y la misma gracia que Dios nos muestra a nosotros. Pero es importante reconocer y juntarnos con lo que dice Pablo. No lo merecemos.
Entonces, en este contexto, en estos versículos, me gustaría animarnos, pensar. Entonces, ¿qué es lo que recordamos de nuestro pasado? Aquí Pablo no olvida su pasado, pero tampoco lo lleva como cadenas o se ve como víctima. No está ahí pegándose a sí mismo por el pasado, pero quiere recordar de dónde salió y del tamaño de la gracia y la misericordia de Dios. Yo creo que eso es importante para nosotros también, para pelear la buena batalla, recordar de dónde hemos venido. Porque nosotros no somos perfectos. No somos personas perfectas, ni hoy. Entonces, hemos venido del mismo sitio de todo el mundo. Todos nosotros somos pecadores. La diferencia si estamos en Cristo es que somos perdonados. Pero no podemos olvidar que se trata de la obra que Dios hizo en nosotros. No porque nosotros nos hemos mejorado. Entonces, por eso debemos tener compasión. No señalar a una persona que no es creyente. Entonces, si tú estás viendo este vídeo y has llegado a este punto del vídeo, entonces, si alguien ha sido ya muy fuerte contigo, es que ha olvidado de dónde salió. Porque todos nosotros viajamos ya en el mismo barco, con la misma necesidad. Todos nosotros necesitamos a un Salvador. No nos podemos salvar a nosotros mismos. No nos podemos limpiar a nosotros mismos. No podemos ser suficientemente buenos para merecer el amor de Dios. Pero a pesar de nuestros fallos, de nuestros pecados, de nuestros momentos de ir en contra de Él nos amó. Como dice en Romanos 5:8, Él muestra su amor para con nosotros. En que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros en ese momento, en nuestro momento peor. Tenemos que recordar eso. Entonces la segunda pregunta es ¿qué recuerdas de tu pasado? Y otra vez quiero resaltar que no es ya para pegarte a ti mismo o sentir que no tienes valor, porque Dios dice el contrario, pero es para poder reconocer la grandeza y ya la ola tan gigante de la gracia y la misericordia de Dios hacia nosotros. Y después dice en el 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces aquí quiero lanzar la pregunta, ¿cuál es el mensaje? Porque esto también es una base de la buena batalla. Tenemos que reconocer que el mensaje es que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo no dice, entonces tú. No, él dice, mira, él vino para salvar a los pecadores y yo soy el primero. Esto es después de ya contar su pasado. Por eso es importante recordar de dónde Dios nos sacó. No para tener vergüenza, ni tampoco pena,
ni castigo, pero para reconocer que Jesús vino por ti y por mí donde estamos. Entonces ya con su paciencia, como dice Pablo, entonces dice ahí que ya es una paciencia perfecta. Entonces dice que ya, ahí en el versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces, si Dios podía cambiar a Pablo, que ya perseguía, mataba, intentaba hacer daño a los que seguían a Cristo, si Jesús podía cambiarle a él, dice, mira, no hay nadie demasiado duro, no hay nadie demasiado lejos. Y Dios tiene paciencia con nosotros. Entonces podemos pelear contra Él, pero Él sigue mostrando su amor. Hasta el momento que ya nosotros decimos, es que no te quiero. Entonces ya también nos deja elegir. Pero Pablo dice que mira, en mí muestra su paciencia perfecta y su compasión. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Es un mensaje de esperanza. Y al final, entonces la pregunta es entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es mi reacción al leer todo esto? Entonces, primero, Pablo, después de hablar de la importancia, de la gracia, la misericordia, la paciencia, el amor tan grande de Dios, ya tiene que alabarle. Y llegamos al 18. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ya levanta su nombre. Pero sigue y dice, perdón, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, y a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces ya, después de ya su proclamación de alabanza, dice, mira, Timoteo, te digo esto para que tú puedas pelear la buena batalla, manteniendo la fe y buena conciencia. Entonces, como decía antes, entonces, y eso ya está basado en lo que hemos visto, en la verdad de Dios, en recibir y basar la vida encima de su verdad y reconocer que no se trata de mis obras, se trata de la obra de Cristo. No se trata de vivir bien, se trata de confiar en Él que dio todo por mí y de reconocer lo que Él dice de mi identidad, que no cambia. Si yo he entrado en su familia, soy su hijo y debo vivir digno de llevar ese nombre, pero incluso cuando meto la pata, sigo siendo su hijo y Él me ama.
Y a veces viene un castigo. Es curioso, entonces aquí al final tenemos los dos que ya habían dejado de seguir la verdad. Entonces, no sabemos muchos detalles de ellos, pero sabemos que en este contexto que ellos no seguían la verdad. Ellos igual ya se metían ya en palabrería, de hablar con palabras huecas que querían ser reconocidas como personas importantes. Pero entonces Pablo dice, mira, ya hemos tenido que dejarles en las manos de Satanás, o sea que ya apartarles de la iglesia, pero con un propósito, para que aprendan a no blasfemar. Entonces más adelante, creo que está en la segunda carta de Timoteo, a Timoteo, entonces ya tenemos un poco más sobre ellos. Pero es importante ver que esto es con un propósito. Para proteger el cuerpo, pero también para que ellos aprendan. Pero entonces a Timoteo dice que mira, yo te he dicho todo esto para que tú peleas la buena batalla, manteniendo la fe y buena conciencia. Entonces ahí tenemos que volver a estas preguntas que salen. ¿A qué prestamos la atención? Estamos ya buscando ya lo que dicen del vecino, esta noticia que, bueno, suena interesante, igual, bueno, yo creo que no es verdad, pero es curioso, los chicos, los niños en las familias, bueno, yo recuerdo en mi familia, ya siempre, cuando yo y mi esposa empezaban a hablar o susurrar, ya de repente había un silencio. Porque claro, al oír una voz hablando en voz baja, ya todo el mundo quiere oír. Porque queremos saber. Nos gusta murmurar. Pero, ¿dónde ponemos nuestra atención? ¿En la verdad? ¿O en los debates que no llegan a ningún sitio? Y después, entonces, ¿qué es lo que recordamos de nuestro pasado? Porque yo creo que tantas veces olvidamos que nosotros también somos pecadores. Entonces, por eso es muy fácil criticar a los demás. Pero yo tengo mis debilidades también. Yo tengo mis batallas en mi vida. Y tengo que reconocer que la diferencia entre mí y una persona que no conoce a Dios es que yo soy perdonado. Pero sigo con batallas. Pero yo puedo enfrentar esas batallas junto a Dios. Y me ayuda a pelear, me guía, me enseña. Y una persona que está en el mundo no tiene ese apoyo. Y después, ¿cuál es el mensaje? Jesús vino no para salvar a los bonitos, ni a los justos. Él vino para salvar a los pecadores. A todos nosotros, porque todos somos pecadores. Todos nosotros hemos ido en contra de Dios en alguna forma. Necesitamos a un Salvador y es Él solo. Y después, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es la conclusión? Debe ser alabanza. Debe ser pelear la batalla con buena conciencia, porque sabemos que somos perdonados no porque hemos mejorado, sino porque Él nos ha limpiado. Y nuestra fe, nuestra confianza está en Él. Entonces, si queremos mejorar en nuestras vidas,
Pero nuestro valor no se encuentra en ser una persona mejor. Entonces, nuestro valor está puesto en Jesús, viene de Él. Él pone el valor. Entonces, hoy me gustaría terminar con la pregunta del principio. ¿Estás peleando la buena batalla? Entonces ahí recuerda que eso no quiere decir, no es la misma pregunta que ¿estás viviendo una vida perfecta? ¿Estás haciendo todo bien? No es lo mismo. Pelear la buena batalla es reconocer quién eres, cómo has llegado a llevar esa identidad y reconocer que se trata de Dios y su obra. Entonces, Pablo no dice que mira, soy maravilloso y por eso Dios me ama. Dice, yo soy el primero que necesita un Salvador. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿estás peleando la buena batalla? ¿Manteniendo una buena conciencia y la fe? Si tú tienes una duda, una pregunta, una necesidad, por favor, contacta con nosotros. Como he dicho hoy y he dicho, casi en cada vídeo, nosotros no somos personas perfectas. Solo hay uno perfecto. Eso es Dios. Nos necesitamos. No somos diseñados a vivir esta vida solos. Dios nos llama a vivir como cuerpo, como familia, como comunidad, porque nos necesitamos. Entonces, si tú tienes una necesidad, queremos que sepas que no estás solo o sola. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto.